Muy buenos días, mis hermanos. De verdad que es un placer estar nuevamente con cada uno de ustedes. Lo invito a que desde su casa usted pueda cantar bien fuerte con nosotros este corito, Cada día con Cristo. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Amén. Seguimos cantándole también bien fuerte a nuestro Dios un corito más. Este corito, El mundo no es mi hogar. El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. En la ciudad de luz tendré tesoros, sí. Eterno resplandor por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulce es que la miel. La célica mansión por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Un himno entonaré a Cristo el Salvador. Digno eres, oh Señor, de gloria y honor. La patria celestial por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulce es que la miel. La célica mansión por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Ningún dolor habrá al lado de Jesús, quien derramó su sangre en la cruenta cruz. Perfecta paz allá por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulce es que la miel. La célica mansión por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Amén. Muy buenos días, hermanos. Vamos a proceder con la lectura del día de hoy. En el Salmo 134, dice así: Mirad, bendecid a Jehová vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Amén. Oremos. Señor Dios, te damos las gracias, Señor, porque a pesar de las circunstancias nos permites comunicarnos, Señor, nos permites transmitir tu mensaje, Señor. Gracias por las palabras que tienes para nosotros el día de hoy, Señor. Bendice al pastor y lo que él ponga, lo que pongas en su corazón, Señor, y bendice a cada uno de los hermanos de la iglesia, Señor. Acompáñanos, guárdanos de todo mal en esta crisis que estamos pasando, Señor, y te damos gracias porque aún así has proveído y sé que vas a proveer hasta el final. Todo esto lo digo y lo pongo en tus manos, Señor, en el nombre sagrado de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Buenos días, hermanos. Es una gran bendición poder estar otra vez a través del medio, ¿verdad? Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, por las familias de nuestra iglesia. Y también quiero pedirles también que nos ayuden a orar por nuestro hermano Dani. Siempre nos ayuda a grabar y está afectado su salud, Dani Novoa. Y también pedirles por favor orar por un hermano, nuestra hermana doña Olguita Solano, don José Gabriel Olivas.
está afectado de salud, entonces para que podamos orar. Y también, hermanos, seguidamente seguir orando por las mismas peticiones que ya tenemos, ¿verdad? En esta mañana, hermanos, vamos a tener la oportunidad de seguir viendo esa serie de lecciones de enfrentando las dificultades de la vida. En esta mañana, hermanos, tenemos un tema bastante importante, polémico, porque, hermanos míos, muchas veces las dificultades se dan porque en ocasiones algunas personas, si no nos cuidamos, podemos caer en la pereza, ¿verdad? Y esa pereza, hermanos míos, nos afecta, ¿verdad? Afecta la vida laboral, en los estudios, afecta también en el área de la limpieza, el servicio, no solamente en la casa, en la iglesia, en los trabajos, ¿verdad? Uno tiene que tener ese cuidado porque la pereza, hermanos, es aflojar, es flojera, ¿verdad? Es como decimos nosotros en nuestros tiempos, ¿verdad? Es vagabundería, ¿verdad? Y también, hermanos, quería, yo no sé si ustedes tienen la oportunidad, hermanos míos, de ser de la generación mía, pero en mi generación yo recuerdo que cuando yo, hay veces mi mamá estaba joven, me decía algo, vaya y haga esto, limpie, lave su plato, lave esto, y entonces, ay no, tengo pereza, y los papás le decían a uno, la pereza es del diablo, ¿verdad? Yo creo que tal vez los de mi generación recuerdan esas frases. Entonces es muy importante, hermanos, hablar sobre este tema, la pereza, porque hay ocasiones, hermanos míos, podemos caer en el gravísimo error también en el área espiritual, la pereza de leer, la pereza de orar, ¿verdad? Y la pereza de ir a la iglesia también, hermanos. Muchas veces nosotros podemos caer en ese gravísimo error. La pereza, hermanos, malgasta la vida que Dios nos ha dado. Muchas personas no quieren trabajar, ¿verdad? Hay personas que tristemente son perezosos por servir en la iglesia, en la obra del Señor. Y entonces, hermanos, vamos a hablar sobre ese tema. Busque conmigo, por favor, si es tan amable, el libro de Romanos. En el libro de Romanos, capítulo 12, por favor, Romanos, capítulo 12, y vamos a estar leyendo ahí, hermanos míos, Romanos, capítulo 12 y el verso 11. ¿Está bien? Vaya conmigo a Romanos 12, 11. Dice la palabra de Dios lo siguiente, Romanos 12, 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Cuán importante es eso, hermanos? Pablo dice que en lo que requiere, ¿verdad? Es un requerimiento. Si no, nosotros no somos diligentes, vamos a caer en el error de ser perezosos. Y usted y yo sabemos muy bien lo que es la pereza, ¿verdad? Existe una gran decepción cuando los creyentes, los hijos de Dios, los cristianos, joven, adulto, señorita, señora, niño, niña, etcétera, hermanos, son perezosos. Y usted y yo sabemos muy bien lo que afecta a eso, ¿verdad? Y vamos a ver seguidamente varios puntos de eso. Número 1, la pereza es un pecado contra nosotros mismos. Es contra nosotros mismos, hermanos. Nosotros mismos nos vamos a afectar cuando tenemos la oportunidad de estar perezosos. Cuando usted y yo no queremos estudiar, no queremos trabajar, ¿quién se afecta? No se afectan los demás, somos nosotros. Directamente nos toca a nosotros, hermanos míos, los que estamos siendo afectados, ¿verdad? Si usted y yo no queremos leer la Biblia, ¿verdad? En el ámbito espiritual, si usted y yo, ¿quién se afecta? Nos enfriamos y tenemos la oportunidad de no solicitarle a Dios, no orar a Dios, no tener contacto, no leer su palabra para que Dios nos hable a través de su palabra. Entonces el perezoso se afecta a sí mismo. Ese es uno de los puntos.
La pereza nos afecta a nosotros mismos. Tenemos que tener cuidado cuando nos envían tal vez nuestros padres en aquel tiempo y ahora también recolectar las cosas, los regueros de la habitación, donde comemos, donde estamos, ¿verdad? Y a veces nos da pereza. Eso va a afectar cuando usted estudia igualmente, ¿verdad? Y yo quiero que note y veamos otro versículo, ¿verdad? La pereza es un pecado contra nosotros mismos, contra nosotros mismos. Vaya al libro de Hebreos capítulo 6 y versículo 12. Hebreos capítulo 6, versículo 12. Vea lo que dice ahí la palabra de Dios. Hebreos 6, 12. A fin de que no os hagáis perezosos, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Esto quiere decir, hermanos, que va ligado todo. Cuando hay pereza, usted y yo sabemos muy bien que eso va a afectar nuestra relación con otros, en la familia, en el trabajo, porque tarde o temprano eso se va arraigando en la vida de uno y usted y yo, querramos o no, se va a va a aflorar la pereza nuestra, ¿verdad? Ese desgano. Todo lo contrario, usted y yo vemos cuando le hemos leído en Juan capítulo 5, verso 35, dice que Juan el Bautista era antorcha, dice que ardía. Estaba ardiendo por servir, ardiendo por predicar, ardiendo por tener contacto con Dios. Y muchas veces, hermanos, eso es lo que sucede en la actualidad, ¿verdad? Muchas veces el cristianismo hemos caído en ese error de la pereza. La pereza en hacer ciertas cosas, la pereza en tomar muy en serio las cosas del Señor, ¿verdad? Sea en el ámbito de la enseñanza, ¿verdad? Sea en el ámbito de la familia. Nos da pereza, es que Dios dice que hay que amar, respetar, cuidar, hay que no ser orgullosos, y nos da pereza aplicar estas cosas a la vida nuestra. Tenemos que tener cuidado, hermanos, porque como dice ahí, la pereza es un pecado contra nosotros mismos, lo dice claro, ¿verdad? A fin de que no os hagáis perezosos. Pablo estaba diciéndole a los hermanos, a los creyentes hebreos, que tenían que tener cuidado, porque esto iba a traer dificultad para ellos en su vida cotidiana. Dios tiene un plan para cada vida, y ser perezoso, hermanos, hace que fallemos, ¿verdad? Que fallemos. Cuando otros pecan contra usted, la culpa es de ellos, pero al pecar contra nosotros mismos, nadie puede ser culpable sino nosotros mismos. Repito una vez más, cuando otros pecan contra nosotros, la responsabilidad o culpa, ¿verdad?, es de ellos, pero el pecar contra nosotros mismos, nadie puede ser el responsable sino nosotros mismos. Entonces, hermanos, eso es lo que nos dice el pasaje aquí. Cuando nosotros nos volvemos perezosos, estamos pecando contra nosotros mismos. El perezoso dice que ni aun el bocado de comida puede llevárselo a la boca. Tienen que ayudarle, ayúdeme a esto, ayúdeme a lo otro. Y hermanos, es importante que usted y yo tomemos en cuenta eso. La pereza va a afectar nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Y es un pecado contra nosotros mismos. Número 2, la pereza es un pecado en contra también de otras personas. Y vamos a ir y buscar el libro de Mateo, por favor, capítulo 23. Mateo capítulo 23. Vaya conmigo al libro de Mateo. Tenemos que tener cuidado, hermanos, porque el Señor quiere que usted y yo produzcamos. El Señor quiere que usted y yo produzcamos no solamente en nuestros trabajos, sino no solamente en lugares, en los estudios, sino también en la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor nos dio tiempo, 24 horas cada día, para que nosotros sepamos utilizarlos. Y dentro de esos 24 horas o 168 horas a la semana, que podamos tener un tiempo para servirle a Él, un tiempo para leer su palabra, un tiempo para orar. Y lo que ha pasado, hermanos míos, más bien es que muchos de nosotros los creyentes nos hemos vuelto perezosos, ¿verdad? Y vea lo que dice el libro de Mateo, capítulo 23. Y vamos a estar leyendo, por favor, Mateo 23,
Y vea lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 23, versículos 11 y 12. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos míos, el Señor quiere que usted y yo tengamos la oportunidad de tener una actitud humilde para poder servir a otros, para ver las necesidades de otros, no solamente las nuestras, hermanos, porque hoy día eso es lo que está pasando. Muchas veces la pereza ha causado que la mayoría de creyentes nos olvidemos de la oración, nos olvidemos de la Biblia, nos olvidemos de que hay que congregarse, de que hay que servir a la obra de Dios. Y hay muchas necesidades, hermanos míos, en las diferentes personas. Entonces nosotros tenemos que tener ese cuidado. Ahora vayamos a otra cita bíblica, Lucas, capítulo 22. Lucas, por favor, capítulo 22. Vaya conmigo, por favor, al Evangelio según San Lucas, capítulo 22, ¿verdad? Y vamos a ver la importancia ahí de, como dice la Escritura, Lucas, capítulo 22, y vamos a leer los versículos 26 y 27. Recuerde que el punto número 2 es: la pereza es un pecado en contra de otros. ¿Cuántas personas yo he escuchado decir, cuando yo tenga este tiempo voy a servir al Señor? Y después les da pereza o se inmiscuyen en otras cosas y dejan el servicio de Dios de un lado, ¿verdad? Y después, cuando quieren, como decimos nosotros en términos populares, arrancar otra vez y servir y hacer algo nuevo. Y usted hoy día, ¿recuerda usted, antes de leer la cita bíblica, recuerda usted que antes había esa famosa ley contra la vagancia, la pereza? Veían a alguien ahí en el parque o en una esquina, la policía llegaba y le decía, bueno, ¿qué están haciendo aquí? Pónganse a caminar con el famoso 23, póngase a 23, póngase a caminar. Pero hoy día, hermanos, se ha fomentado la pereza, se quitó esa ley y ahora usted puede ver un montón de personas en el parque que deberían ser los pensionados, pero en realidad no son tanto los pensionados, porque los pensionados más bien andan buscando qué trabajar, qué hacer. La mayoría son jóvenes, usted los puede observar ahí en las esquinas, en los parques, en todos los lados. Vea lo que dice el libro de Lucas, capítulo 22, versículos 26 y 27. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Verso 27, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Ve, hermanos, el Señor no tenía pereza para servir, para hacer algo por varias personas, no solo por unos cuantos, por varias, muchas multitudes se acercaban a Él y Él estaba dispuesto a ayudarles, a servirles. Eso es lo que hoy día está pasando, hermanos. Muchos de los creyentes cristianos que decimos, muchas veces nos hemos vuelto religiosos, porque el verdadero cristiano, como aprendí de un amigo hoy, es aquel que de verdad sirve, que hace las cosas, que se comporta, que toma y acepta las directrices. Me explico, hermanos, pero hay muchas personas hoy día que son religiosas y van a una iglesia, pero no hacen lo que Dios dice. Eso es lo que estaba pasando, ¿verdad? Yo soy mayor, yo soy esto, yo soy lo otro, el orgullo, el ver de los hombros hacia abajo otros, y no hacen nada, no mueven ni siquiera un dedo. Yo por eso, hermanos, doy gracias a Dios, porque en este tiempo hay muchas personas, gracias al Señor, que han querido servir, puesto sus equipos para servir al Señor, ¿verdad? Sus computadoras, ¿verdad? Su equipo de grabación, ¿verdad? Luces, unos han venido a cantar, otros, me explico, hermanos, gracias a Dios por eso. Otros los instrumentos musicales, otros están prestando sus dispositivos. Hermanos míos, eso es servir al Señor, no es tener pereza, ¿verdad? Y recordar lo que el Señor dijo ahí de una forma bastante clara, ¿verdad? La pereza es un pecado en contra de otros,
cuando no servimos, cuando no ayudamos, cuando no colaboramos con otras personas. Y número 3, la pereza es un pecado contra Dios, contra el Señor. Y quiero que vaya conmigo al libro de Efesios. Hermanos, ahora que usted y yo tenemos la oportunidad de estar en esta situación que estamos, cada uno de nosotros tiene que pensar, analizar, cuando tengamos la oportunidad y la bendición de volver a los templos, decir, bueno, Señor, yo ahora valoro más mi iglesia, valoro más el servicio, valoro más el hecho de no haber estado ahí, ¿verdad? De congregarnos. Y es cierto, hermanos, tenemos que guardar el distanciamiento social y todas esas cosas, ¿verdad? Creo yo que es muy importante, hermanos. Pero también, hermanos, hay que recordar, hermanos míos, que podemos servir a Dios. Y hay varias personas que nos ayudan. Usted puede ver la decoración, todo eso es el trabajo de varias personas. Y como dije antes, la pereza es un pecado contra Dios. Vea lo que dice el libro de Efesios capítulo 2 y verso 10. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2 versículo 10. Vea lo que dice ahí la palabra de Dios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Esto quiere decir que usted y yo fuimos creados, ¿verdad? En Cristo Jesús, somos hechura suya. ¿Para qué? Para trabajar, para servir, para ser productivos para nuestra familia, ¿verdad? Joven, señorita, usted tiene que ser productivo. No solamente su trabajo ahorita cuando está en la escuela es estudiar, pero también recoger las cosas que usted y yo ensuciamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso ayuda y colabora a la familia, es un aporte a la familia, es un aporte a la mamá. Es pensar y decir, bueno, si yo estudio, voy a prepararme y ser alguien en la vida. Y eso es parte de la herencia que nuestros padres nos dan, hermanos. Y joven, señorita, usted recuerde eso. Y es importante, si usted es hijo de Dios, usted tiene que tener en su mente y en su corazón que no puede permitirse ser perezoso. No puede estar holgazaneando ahí, ¿verdad? Y esas cosas, ¿verdad? Entonces tenemos que tener ese cuidado, ¿verdad? No podemos ser holgazanes, no podemos estar ahí sin ser productivos para Dios, para la obra. La Biblia dice que no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, ardiendo con todo el corazón. Tenemos que aprovechar bien el tiempo, porque dice el mismo libro de Efesios, porque los días son malos, ¿verdad? Usted nota la actualidad y hoy día, si no se trabaja, ¿qué pasa? La economía se cae. Eso es una gran lección para todos nosotros, porque muchas de las cosas que estamos enfrentando hoy día, gracias a Dios, porque Dios tiene cuidado de sus hijos, pero si usted ve, si no hay trabajo, no se percibe los ingresos. Yo sé que Dios cuida y ha cuidado, y agradezco mucho a cada persona que ha sido fiel con sus promesas, con sus diezmos, ofrendas. Dios le ha bendecido mucho, pero hermanos, usted ve la economía. Si no hay trabajo, usted y yo sabemos muy bien, no se produce, no se tiene ingresos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Afecta todo. Pero vea, hermanos, algo que aprendí y me gustó mucho en un testimonio de nuestra hermana Nidia fue, ¿cuál crisis? Porque cuando usted y yo le estamos sirviendo al Señor, no somos perezosos. Dios bendice a cada familia, a cada persona que es industriosa, que es diligente, que se esmera y que sirve al Señor. Y hay personas que tienen la oportunidad de ser maestros de escuela dominical, tienen su trabajo secular, y usted los ve preparando material bíblico para poder ayudar a sus alumnos por medio de las herramientas que hoy día tenemos, Zoom y un sinnúmero de cosas. Hermanos, es una gran bendición ver personas así industriosas, y no solamente en su trabajo secular, sino en la obra del Señor. Yo le insto a usted que ojalá Dios quiera que usted se involucre más en nuestra iglesia, se involucre más en la obra del Señor, porque el trabajo en el Señor no es en vano. Y usted nota ahora, porque es que la gente ahorita, la mayoría de personas a nivel de nuestro país, fuera de nuestro país, no es por pereza. Hay muchas personas en nuestro país que trabajan mucho, duro,
señoras, señoritas, jóvenes, niños, etcétera. Y uno sabe que así es, pero hay otros que no. Y usted y yo sabemos muy bien lo que está pasando. Si no hay personas comprometidas, no va a haber una fuente de ingresos. Entonces, usted lo nota, este es un gran ejemplo que Dios nos ha dado, que si usted en esta época ha sido perezoso, no está aportando a su familia, está mal, es un pecado. Y Dios quiere que no seamos perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo con todo al Señor. Entonces, hermanos, recuerde algo, el agua que se estanca causa enfermedad. Los creyentes perezosos son desobedientes. Así es que vea lo que dice, y con ese pasaje terminamos en esta mañana. Y ojalá que usted y yo podamos ver una gran lección en 1 Corintios 15:58. Ver una gran lección ahora. El mundo no está así por pereza, sino por una pandemia. Gracias a Dios porque tenemos, y ojalá ser siempre obedientes. Pero usted ve que al no haber tanto trabajo, tanto los grandes agricultores que tenemos en nuestro país, las personas que venden y tienen sus puestecitos ahí están siendo afectados, y uno nota, son personas que se levantan temprano. Hay personas que yo conozco que a las 5 de la mañana se levantan, van a sacar citas, y hay personas que le pagan, le remuneran ese levantarse a las 5 de la mañana, ir a hacer fila para ganarse su dinero. Imagínense. ¿Y cuántas otras personas podrían? Tienen toda la juventud, como decían los abuelos de uno, y solo pereza son. No se mueven, quieren que todos se lo sirvan. Imagínense qué futuro les espera. Vea lo que dice ahora 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Dice así la palabra del Señor: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, no es de vez en cuando, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gracias a Dios por los maestros, gracias a Dios por los hermanos del coro, gracias a Dios por los músicos, gracias a Dios por aquellas personas que aman servir, las que tienen en nuestra iglesia el ministerio del refrigerio, ¿verdad? Que hacen el refrigerio para los niños. Gracias a Dios por aquellas personas que son ujieres. Gracias a Dios por aquellas personas que son maestros tanto en el día como en la noche. Gracias al Señor por aquellas personas que se habían anotado y estaban llevando, y espero en algún momento terminar el curso de maestros. Gracias a Dios por eso. Eso es servir, es querer, no es tener pereza espiritual. Recuerde, Dios resiste a los soberbios, no quiere nada con los soberbios, con los perezosos. Dios ama a toda persona que sirve, que quiere, que no es negligente como aquel sacerdote, ¿verdad? Y aquel también hombre que en la historia del buen samaritano, ¿recuerda usted? El sacerdote pasó y dejó ahí a la persona que estaba dolida, y nosotros podemos hacer algo más, ¿verdad? Y aquel samaritano pasó, lo recogió, no le dio pereza, aplicó cristianismo sin tener el título de cristiano, ¿verdad? Y hermanos míos, ahí estaba un hombre tirado. El sacerdote pasó de largo, el levita pasó de largo y el samaritano llegó. Dios necesita más hombres y mujeres samaritanos. Espero en Dios que nos ayude a usted y a mí, hermanos, a poder recordar eso. No permitir la pereza en nuestra vida. Como dice el libro de Romanos 12:11, no perezosos, fervientes en espíritu, con ánimo de servir, con ánimo de hacer algo en la casa, en la iglesia del Señor, para otros. Espero en Dios que le sirva. ¿Está bien? Vamos a orar y finalizar en esta mañana. No se olvide, hermanos, hoy en la tarde a las 5, no se olvide también, agradezco mucho también el chat, ¿verdad? Antitos, para que nos escribamos. Felicito a todos los que escribieron citas bíblicas, que escribieron también versículos, saludos. Así debe ser, hermanos, somos iglesia, recordémoslo bien. Y gracias a todos los que nos ayudan para las transmisiones, que han aportado un granito de arena.
en todo lo que usted observa hay trabajo, hay amor de parte de muchas personas. Oremos. Padre, gracias te doy, Señor, por llegar delante de tu presencia. Gracias, Dios, por ser bueno. Te pido, Dios, que nos ayudes a que ninguno de nosotros, Dios, permita la pereza en nuestras vidas. Y si hay algunos que han cedido a la pereza, oh Dios, que nos comprometamos en salir y hacer algo más para honrarle y glorificarle. Y darnos cuenta que es pecado, que esto no es bueno, que cada creyente debe venir a la iglesia con el ánimo de servirle a usted. Gracias, Señor, y nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo, amén. Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga. Nos veremos hoy a las 5 en punto. Que Dios les guarde grandemente.